Buenos días, estamos de nuevo aquí en Charlas en Filológicas. Mi nombre es Daniela Espinosa y actualmente soy investigadora postdoctoral de aquí del instituto. El día de hoy estamos con el doctor Rodrigo Romero Méndez, investigador titular del Seminario de Lenguas Indígenas. Bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal, Brandon? Muchas gracias. Bueno, pues para iniciar, gracias por aceptar la conversación. Voy a presentar un poco quién es el doctor Rodrigo Romero. Es doctor en lingüística por el Departamento de Lingüística de la Universidad de Buffalo, Estados Unidos, con una tesis sobre la gramática del Mije de San Pablo y San Pedro Ayutla. Ha impartido clases de lingüística en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Filosofía y Ciencias Políticas de la UNAM, en la licenciatura en lingüística y en el posgrado en lingüística antropológica de la ENA y en la maestría en lingüística de la UAM, así como a nivel licenciatura en la misma Universidad de Buffalo. Su trabajo de investigación se centra principalmente en la documentación y descripción de lenguas mijes, primero del Mije de Ayutla y actualmente del Mije de Coatlán. En este sentido, elaboró una gramática del Mije como tesis doctoral, posteriormente hizo una compilación de textos y finalmente 2 diccionarios de esta lengua Mije. Actualmente está concluyendo una compilación de textos de Coatlán y está trabajando también en 2 diccionarios del Mije de esta localidad. Asimismo, ha hecho trabajo dialectológico y comparativo de lenguas mijes. En 2008 se incorporó a trabajar como investigador titular en este instituto. Actualmente es coordinador del Seminario de Lenguas Indígenas e investigador a cargo de 2 proyectos. Producción textual de Ayutla Coatlán, financiado por la UNAM, Proyecto PAPIT, y el proyecto por encargo de Estado, Incidencia para la Planificación Lingüística de Estatus, Fortalecimiento del Uso de Lenguas Indígenas en Educación, Salud y Acceso a la Información Pública, proyecto financiado por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Pues bienvenido nuevamente, Rodrigo. Para iniciar, Rodrigo, cuéntanos un poco sobre las lenguas mijes, dónde se hablan, qué las distingue de otras lenguas y por qué hablar en plural de lenguas y no de lengua mije. Sí, mira, las lenguas mijes se hablan fundamentalmente en el estado de Oaxaca, aunque actualmente por migración también se hablan en otras partes, incluyendo en la Ciudad de México, y forman parte de una familia lingüística, ¿no? Le llamamos la familia mijezoque. En general, las lenguas las dividimos en familias lingüísticas y porque tienen un ancestro en común. O sea, si pensamos, por ejemplo, en el español, claro, sabemos estar relacionado con el portugués, con el francés, con el italiano, todas descienden del latín, pero también están relacionadas, digamos, con el alemán, son como primos con el alemán, e incluso, por ejemplo, con el hindi y el urdu, que se hablan en India y Pakistán, y todas ellas forman parte de la familia indoeuropea, ¿no? Es una familia muy, muy grande que se habla en muchos continentes, primero por la expansión dentro de Europa y Asia y por la conquista, ¿no? Cuando hablamos de las lenguas de México, no solo estamos hablando de lenguas indígenas en general, ¿no? Sino se agrupan también en familias lingüísticas dependiendo de si pensamos que tienen una lengua de la cual descendieron en común, ¿no? Entonces, las lenguas mijes se agrupan junto con las lenguas zoques que se hablan en también una parte de Oaxaca y en Chiapas. Y también hay otras lenguas, tanto mijes como zoques, que se hablan en Veracruz y una lengua zoque que se habla en Tabasco. Todas ellas forman la familia mijezoque, que aunque se habla al ladito de las lenguas zapotecas, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? No tienen absolutamente nada que ver con las lenguas zapotecanas o las lenguas zoques se hablan muy cerca también de las lenguas mayas y no tienen nada que ver con las lenguas mayas, ¿no? Son familias totalmente distintas. En ese sentido, digamos, el español que hablamos en México y el hindi que se habla en la India está más relacionado que muchas de estas lenguas que se hablan en Mesoamérica, ¿no? Entonces, no tienen que ver con las lenguas mayas o con las lenguas zapotecas, ¿no? Las lenguas a las que le llamamos normalmente lenguas mijes pertenecen a una rama dentro de esta familia y dentro de esta rama están también 2 lenguas que se hablan en Veracruz, o se hablaban en realidad porque una de ellas ya no se habla, el ulteco y el sayulteco, y otra lengua que se hablaba en Tapachula, que es el tapachulteco, aunque ya se dejó de hablar. De las lenguas que sabemos, porque muy probablemente había muchas más lenguas que
se dejaron de hablar, ¿no? Y luego tenemos todas las lenguas que se hablan en Oaxaca, que son lenguas mijes, ¿no? Entonces, estas lenguas mijes, hablo en plural de lenguas mijes, porque aunque hablamos, por ejemplo, mije de Ayutla, mije de Tamazulapan, mije de Tlahuicoltepec, ¿no? No son exactamente iguales, ¿no? Y ese es el problema que sucede con muchas lenguas indígenas de México. Igual escuchamos hablar del náhuatl, ¿no? Y la gente piensa que es una sola lengua cuando son un conjunto de lenguas. Las lenguas mijes son interesantes porque en realidad tienen continuidad territorial. Todas se hablan en Oaxaca, ¿no? Y y si uno ve, por ejemplo, si uno entra a la región mije por Ayutla, se encuentra con mije de Ayutla, y si se va hacia Totontepec, ya no se entienden, es muy, muy distinto, ¿no? Y si se va alejando uno de Ayutla, cada vez se entienden menos o van cambiando la forma de hablar, y por eso es que muchas veces se intenta hacer una división, ¿no? No hay consenso realmente de cuántas lenguas mijes hay. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene una clasificación, ¿no? Aunque en realidad la que utilizamos los lingüistas más es la que hizo Soren Migman, que habla de 5 lenguas mijes, ¿no? Esta división está basada un poco por el hecho de que la región mije, si uno entra justo por Ayutla, son tierras bastante altas, ¿no? Muchas cabeceras municipales están alrededor de 2,000 metros sobre el nivel del mar, y si uno va yendo hacia el istmo de Tehuantepec, van disminuyendo la altitud de los pueblos, ¿no? Entonces se habla de mije alto, medio y bajo, ¿no? Y la clasificación de Soren Migman tomó un poco esta idea, ¿no? Pero la aumentó. Se habla lenguas altas del sur, que es en buena medida Ayutla, Tlahuitoltepec, Tamazulapan, Tepantlali y Tepuxtepec. Y también, bueno, y Mixistlán, perdón, y mije alto del norte, que es en buena medida todas las variantes cercanas o que están en el municipio de Totontepec. Luego está el mije medio y mije bajo, y posteriormente descubrió Soren Migman una variante que se habla en Tonaguía, que aunque está muy cerca de Totontepec, es una variante distinta, ¿no? Entonces muchas veces se intenta hacer agrupaciones y se habla de 5 lenguas mijes, ¿no? Ahora, aunque yo concuerdo en buena medida con la división de Soren Migman, lo que sucede en el mije y en realidad en muchas otras lenguas es que hay algo que le llamamos un continuo de dialectos, ¿no? Entonces, si uno empieza nuevamente en Ayutla y se va a Tamazulapan o a Tlahuitoltepec, pues es bastante parecido. Hay cambios notables, pero es bastante parecido. Y lo mismo si uno se va hacia Tepuxtepec o hacia Tepantlali. Y nuevamente se sigue avanzando, va cambiando, ¿no? Entonces, salvo el mije de Totontepec, que sí es muy, muy distinto, en todos los demás casos realmente es difícil establecer un límite entre decir aquí claramente es una lengua distinta, ¿no? Incluso en el área de Totontepec hay cierta variación, cierta zona de transición, podríamos decir, como es el mije de Yacochi o el mije de Chichicapan, perdón, de Chichicastepec, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una cadena de dialectos, ¿no? Ahora, esto significa en realidad también que para muchos fines, tanto de hacer materiales como el propio estudio de la lengua, en realidad vale la pena estudiar cada variante o la variante de cada comunidad, ¿no? Por eso es que muchas veces hablamos del mije de Ayutla o el mije de Tlahuitoltepec como si fueran lenguas distintas, porque estrictamente son sistemas lingüísticos distintos, aunque son sistemas lingüísticos muy parecidos. Ok. Y retomando justo el contexto de las lenguas mexicanas, Ujú. si comparamos las lenguas mijes con las lenguas náhuatl o el maya, pues realmente son pocos hablantes en relación a estas otras lenguas. ¿Por Ujú. qué estudiar unas lenguas con tan pocos hablantes y tan ubicados regional? ¿Qué las hace Ujú. interesantes? Sí, o sea, como decía, quizá, digamos, en México, obviamente el náhuatl o el maya, ¿no? Son mucho más famosas. Incluso dentro de las lenguas mayas hay algunas que no son tan famosas, o en las lenguas náhuatl también hay otras que no son tan famosas, ¿no? Pero claramente por muchas razones históricas y también por el hecho de que hay mucha más evidencia arqueológica, por ejemplo, en el caso de las lenguas mayas o de las culturas mayas prehispánicas, son muy famosas, ¿no? Las lenguas mijezoques, no solo las lenguas mijes en general son muy poco conocidas, ¿no?
E incluso mucha gente confunde el mije, perdón, con el mixteco, ¿no? O sea, porque además en Oaxaca el problema es que hay un montón de pueblos que se llaman igual, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estudié mucho tiempo el mije Ayutla y también hay un Ayutla en la región mixteca, ¿no? Entonces la gente se confunde, ¿no? Ahora, hay, digamos, muchas razones importantes para estudiar la lengua de mijezoques, ¿no? Una de ellas es en términos históricos y es que suponemos que los olmecas hablaban lenguas mijezoques, ¿no? Eh, Ujú. digamos, es difícil realmente asegurar exactamente qué variante, porque, bueno, habitaron hace mucho, no dejaron, digo, aunque hay muchos rastros arqueológicos, no hay tanta escritura como en el caso de las lenguas mayas, pero hay investigadores que han descifrado la escritura epiolmeca, no exactamente la olmeca, sino la epiolmeca, de la cual hay un poco más evidencia, y se sabe que hay, digamos, que están relacionados con las lenguas mijezoques, ¿no? Entonces, esa es una razón histórica, ¿no? La otra razón es porque, bueno, en realidad todas las lenguas vale la pena ser estudiadas, ¿no? O sea, hay lenguas en México con muy poquitos hablantes, no necesariamente porque están muriendo, como es el caso del Seri, por ejemplo, que es, digamos, de hace mucho tiempo ha tenido menos de 1000 hablantes, sí tiene relativa vitalidad en el sentido de que relativamente se sigue transmitiendo. En realidad todas las lenguas en México están en mayor o menor peligro, ¿no? Entonces, todas las lenguas vale la pena ser estudiadas y descritas. Particularmente en las lenguas de la familia Mijezoque, si lo comparamos con otras lenguas con otras familias lingüísticas de México, son mucho menos estudiadas, Ujú. ¿no? Hay pocas personas estudiándolo, incluso no hay un congreso especializado, por ejemplo, en lenguas mijezoques. Si pensamos, por ejemplo, el congreso, o en cultura mijezoque, pues, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, el Congreso de Mayistas es enorme, ¿no? Es un evento muy importante en México y viene gente de todo el mundo, hay muchos especialistas. O sea, solo en Maya Yucateco hay mucha gente estudiando el Maya Yucateco. No digo que no valga la pena estudiarlo, al contrario, falta más gente que estudie incluso el Maya Yucateco, ¿no? Ujú. Pero no es el caso de las lenguas mijezoques. Y particularmente en las lenguas mijes hay incluso menos gente estudiando lenguas mijes, ¿no? Ujú. Ha habido, por fortuna, algunos hablantes nativos que han iniciado estudios, por desgracia muchos de ellos no han concluido sus estudios, otros sí los han concluido, pero no se han logrado establecer en universidades, muchos de ellos. Entonces realmente la comunidad que estudia lenguas mijes es muy pequeña, ¿no? Entiendo. Bueno, y justamente hablando de esa comunidad que es tan pequeña, pues uno de los trabajos más importantes que haces es el de la documentación lingüística. ¿Nos puedes platicar un poco, pues, qué es, qué tipo de documentación o trabajos haces en este ámbito? Claro que sí. Como dijiste al inicio, mi trabajo principal es de documentación y descripción lingüística. O sea, en buena medida yo me considero un lingüista de campo, me la paso mucho tiempo haciendo trabajo de campo, ¿no? Y es en realidad, aunque son subdisciplinas distintas dentro de la lingüística, ¿no? Muchos hacemos tanto documentación lingüística como descripción porque en primer lugar queremos saber cómo son las lenguas, ¿no? Hay muchas formas de saber cómo son las lenguas. Muchas veces uno desarrolla como experimentos o preguntas muy particulares para saber este, aspectos de la gramática específicos, Ujú. pero muchas veces queremos tener materiales que nos reflejen cuál es el uso de la lengua en la comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en las clases de español, ¿no? O sea, el tipo de ejemplos que puede poner un maestro en una clase de primaria, de secundaria, de prepa, qué sé yo, ¿no? Es, pues, para ciertos fines, pero si lo comparamos con la cantidad de cosas que decimos, de expresiones, de palabras que utilizamos de manera cotidiana, no se compara, pues, ¿no? Ujú. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos, no es lo mismo, digamos, el ambiente dentro de esta entrevista, aunque es relativamente informal, ¿no? Que si uno va a hablar a la Cámara de Diputados, o que si uno está dando una clase, o que si uno está echando chela en la banqueta con los amigos, ¿no? O sea, son situaciones muy distintas. E idealmente, si quisiéramos saber cómo es el español, tendríamos que tener todo ese rango de posibles interacciones, ¿no?
cómo regaña la mamá al hijo, ¿no? Etcétera, ¿no? En el caso de las lenguas indígenas quisiéramos lo mismo, ¿no? No es necesariamente tan fácil hacerlo por muchas razones, eh, porque muchos de los que estudiamos las lenguas indígenas estamos asociados a universidades que están en centros urbanos y muchas de las lenguas se hablan en comunidades alejadas de estos centros urbanos, ¿no? Eh, por eso también es que es importante que haya hablantes nativos que estudien su propia lengua, ¿no? Para que no nos tengamos que, o sea, para que haya gente de la misma comunidad, ¿no? Porque muchas veces los que somos externos nos tenemos que desplazar, o sea, implica varias cosas logísticas, ¿no? Entonces, idealmente la documentación se tiene que hacer, como digo, de todo este rango de interacciones. Por desgracia, no muchos lo hacemos tan grande, ¿no? Eh, a veces es un poco difícil, por ejemplo, grabar conversaciones, ¿no? O sea, porque le pone a una gente la cámara y el micrófono y se cae así como que, oh hermano, ¿cómo está usted, hermano? ¿No? Y lo que queremos no es eso, ¿no? Pero mucho lo que grabamos, o sea, lo que yo hago en buena medida es, bueno, grabo narrativa, pero también grabo, por ejemplo, muchas veces busco a una persona que sirva como entrevistador, un poco en este sentido, de tal manera que dialogue con la otra persona. Entonces, no es un diálogo totalmente informal, pero digo, a veces son amigos y se ponen incluso a platicar los temas, ¿no? Para tener un rango importante de palabras, de temas, ¿no? Porque, por desgracia, muchas de estas lenguas se están desapareciendo. Por ejemplo, el mije que estudio actualmente, que es el de Coatlán, prácticamente no hay hablantes menores, yo diría de 40 años que lo hablen de manera fluida, ¿no? Incluso los hablantes que lo hablan mucho más fluido son la mayoría mayores de 50 años. Los niños no están adquiriendo la lengua, ¿no? Entonces es importante que haya registro de cómo se utiliza hasta el momento el mije, ¿no? Porque el problema es que no solo se está perdiendo la lengua, sino que se están perdiendo también muchas prácticas culturales en las que se utilizaban cierto tipo de palabras, ¿no? Entonces lo importante es documentar también no solo a la lengua, sino idealmente prácticas culturales, de tal manera que quede registro, ¿no? Y estos materiales de documentación pueden servir para muchos fines, o sea, nos pueden servir a los lingüistas, ahorita explico un poco para qué, pueden servirle a antropólogos, a historiadores, ¿no? Porque muchos grabamos, por ejemplo, la historia del pueblo, ¿no? Por ejemplo, la narrativa le puede servir a gente que estudia narrativa popular, ¿no? O sea, lo puede utilizar muchas disciplinas, no solo la lingüística, ¿no? Y dentro de la lingüística, por ejemplo, una de las cosas que a mí me interesa es poder recopilar el léxico, ¿no? Y entonces, en este tipo de interacciones, en la narrativa, puedo ver un poco cómo se utilizan las palabras y a partir de ahí ir haciendo un diccionario, ¿no? Entonces, esta es la parte propiamente de la documentación lingüística, ¿no? Que, por cierto, pero antes de cambiar, también nos puede servir para otras disciplinas, o sea, dentro de la misma lingüística, la documentación puede alimentar otras subdisciplinas, la descripción lingüística es una de ellos, pero también puede servir, por ejemplo, para crear materiales, audiovisuales, materiales escritos, un poco, por ejemplo, algunas de estas narrativas que he documentado, le pedí a unos ilustradores bueno, hice una versión más sencilla, le pedí a unos ilustradores que hicieran dibujos y a partir de eso pueden salir, por ejemplo, materiales de iniciación a la lectura, ¿no? O la compilación de textos que estoy haciendo también es una compilación, digamos, que puede servir como materiales para otras personas. Y mucha de esta documentación puede servir después para, en caso de que haya necesidad incluso de la misma comunidad o interés, revitalizar la lengua, ¿no? Y por otra parte se hace la descripción lingüística, que es básicamente lo que yo hago es hacer tanto diccionarios como gramáticas de la lengua, ¿no? Eso quizás es un poco más conocido, como son los diccionarios, ¿no? De la mayoría de lenguas mesoamericanas simplemente no hay diccionarios. O sea, pensemos, por ejemplo, la cantidad de diccionarios que hay para el español, ¿no? O sea, uno hace el año pasado para una charla que di hice un ejercicio, simplemente cuántos diccionarios del español había de venta
en una librería del sur de la Ciudad de México, ¿no? Y había por lo menos 20 diccionarios, entre diccionarios de bolsillo, diccionarios para niños, diccionarios como el de la Academia de la Lengua, el diccionario etimológico de Corominas, hay diccionarios de términos jurídicos, hay diccionarios o vocabulario de términos médicos, hay diccionarios bilingües con el español, diccionarios bilingües con el italiano, con el alemán, qué sé yo, ¿no? Ahora, de la gran mayoría de lenguas mesoamericanas, y las lenguas mijes no son la excepción, eh, simplemente cómo se dice, digamos, despierta en mije de Alotepec, digamos, ¿no? Pues hay que ir o sea, si uno no es de la comunidad, tiene uno que ir a la comunidad y decirle a la gente, oiga, ¿cómo dice usted despierta? ¿No? O sea, no hay ningún libro donde podamos buscar ese tipo de información, ¿no? Entonces, justo parte de lo que hago son diccionarios, ¿no? Un poco este trabajo lexicográfico también ha llevado a la reflexión, por ejemplo, de qué tipo de diccionarios hacer, ¿no? O sea, del español de un rango muy amplio de diccionarios, ¿no? Y lo que tenemos que pensar es que los diccionarios no son uno solo, o sea, hay que pensar en distintos usuarios. No es lo mismo como el tipo de palabras que quiere saber un niño, ¿no? O alguien que está aprendiendo la lengua, al tipo de palabras que pueda buscar incluso, por ejemplo, un especialista en literatura o en lingüística hispánica, ¿no? Entonces, en este sentido es que por eso estoy haciendo dos diccionarios de la misma lengua. Un diccionario relativamente sencillo, con muy poca información técnica, y un diccionario que básicamente está pensado para otros lingüistas o gente especializada donde tiene información gramatical, información histórica, información etimológica, etcétera, ¿no? Y finalmente, ya la última parte, la de descripción lingüística, que es en buena medida hacer trabajos, digamos, como académicos o gramáticas, dirigidos sobre todo a otros lingüistas. Bueno, ya tocaste un poco sobre la dialectología, pero ese es otro de tus trabajos importantes en el instituto. Platícanos un poco, pues, qué se hace en la dialectología, porque el español también tiene dialectos y reparamos pocas veces en eso, ¿no? Bueno, para el caso de las lenguas mijes, ¿cómo haces el trabajo de dialectología? ¿Qué información aportas? Sí, bueno, primero hay que pensar que en realidad todas las lenguas, como bien lo dijiste, tienen dialectos, ¿no? Por desgracia se utiliza la palabra dialecto de una manera peyorativa, ¿no? O sea, mucha gente dice, lo que pasa es que el español incluso se habla, por ejemplo, de que el español es un idioma, ¿no? Mientras que las lenguas indígenas son lenguas o dialectos, pero de una manera despectiva, ¿no? La diferencia entre lengua y idioma no me voy a meter ahorita porque es una diferencia, no todo el mundo esta diferencia, incluso entre los lingüistas no hay mucha claridad, no claridad, sino acuerdo en cuál es la diferencia, pero lo podríamos poner al mismo nivel, ¿no? En este sentido, el español es una lengua, el inglés es una lengua, el suajili es una lengua y, como bien dije, las lenguas mijes pues también son lenguas, ¿no? El español tiene dialectos y en general se habla de dialectos de distinta manera. Cuando se habla de variación dialectal, mucha gente piensa en variación por distintos lugares, ¿no? En este sentido, por ejemplo, aquí estamos hablando del dialecto del altiplano central de México, ¿no? Que es bastante característico en el mundo hispano, ¿no? Y sería, por ejemplo, distinto del dialecto madrileño, porque incluso a veces se habla de dialecto peninsular, pero en España hay muchos dialectos, ¿no? Y es distintivo, por ejemplo, el dialecto del Río de la Plata o del dialecto porteño, ¿no? El argentino, ¿no? Pero también en la Ciudad de México sabemos que no es lo mismo cómo se habla, digamos, en Tepito que cómo se habla en La Ibero, por ejemplo, ¿no? O en Coyoacán, ¿no? Entonces, ahí en este caso puede haber también variación dialectal por lugares en la Ciudad de México, pero también variación por estrato social, ¿no? O no es lo mismo cómo se habla, cómo hablan los jóvenes en la Ciudad de México que cómo hablan las personas mayores, ¿no? Entonces, digamos que, aunque hay varias formas de clasificar los dialectos, la más común es por lugar, ¿no? Por estrato socioeconómico y por diferencia de edad, ¿no? Ahora, en el caso de las lenguas mijes se hablan en pueblos que no tienen tanta estratificación social como lo tiene la Ciudad de México, ¿no? Entonces, no significa que no haya esa variación, pero es mucho menor, ¿no? O sea, quizá la variación que hay, por ejemplo, puede ser entre habla informal y habla formal, ¿no? Las mujeres y los hombres no necesariamente hablan igual,
Pero en realidad lo que más nos interesa muchas veces es qué tan qué tan distinto es el mije de Ayutla, digamos, del mije de Cochocó, ¿no? Entonces, esta pregunta no es tan fácil de responder muchas veces justamente porque no hay estudios previos, ¿no? O sea, idealmente, o sea, uno quisiera, por ejemplo, decir, bueno, voy a consultar la gramática de esta lengua mije, de esta otra lengua mije, voy a consultar los diccionarios, las descripciones gramaticales para ver qué tanta diferencia hay, ¿no? En el caso de la lengua mijes, digamos, cuando yo empecé a estudiar lengua mijes había muy pocos trabajos ya publicados y los mayores antecedentes son los que hicieron miembros del Instituto Lingüístico de Verano, que es un grupo evangelizador que como parte de esta labor de evangelización estudian la lengua para poder hacerlo en la evangelización en la lengua de las personas, ¿no? Algunos miembros del ILB son excelentes lingüistas, hay otros que son más evangelizadores que lingüistas, ¿no? Hay de todo, ¿no? Entonces, trabajaron bastante digamos, desde los 40 y cada vez fueron menos activos, aunque todavía hay algunas personas trabajando en la región Mije, ¿no? Y ellos, por ejemplo, hicieron un diccionario del Mije Totontepec, un diccionario anterior del Mije Coatlán, y más recientemente Yura Ditterman hizo también un diccionario de lo que ella le llama Mije del Istmo, aunque en realidad es Mije de una variante del que se habla dentro de Gichikovi, ¿no? Entonces, con esto es realmente poco lo que se puede saber. Yo estoy contribuyo con el Mije de Ayutla, ¿no? Ahora estoy rehaciendo el diccionario de Mije Coatlán porque la descripción gramatical no, digamos, es un antecedente, pero le hacen falta más cosas, ¿no? Pero tampoco es suficiente, ¿no? Entonces, un poco empecé a hacer esta descripción, este trabajo dialectal, porque quería entender ciertas cosas del Mije de Ayutla, ¿no? Entonces empecé a ir pueblo por pueblo preguntando y ahora el trabajo que hago más bien es de ciertos aspectos relacionados con las vocales del Mije, sobre todo, y con la conjugación verbal. Digo, dentro de la conjugación verbal es una parte muy importante de la gramática mije, entonces hay muchas cosas asociadas con la conjugación verbal, pero lo que hago es ir pueblo por pueblo, preguntando más o menos lo mismo, y a partir de ahí puedo hacer las comparaciones, ¿no? Justamente para tener una idea de qué tan similares o qué tan distintas son las lenguas mijes, y muchas veces para entender también ciertos procesos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del español, uno se pregunta por qué tiene ciertas características, ¿no? O sea, ¿por qué se dice rodar pero rueda? O sea, tenemos esas dos conjugaciones, ¿no? Podemos ir hacia atrás estudiando textos cada vez más antiguos del español hasta llegar al latín, ¿no? O incluso, bueno, sí. Entonces, podemos darnos cuenta de ciertos cambios, ¿no? Y podemos explicar ciertas cosas. En el caso de las lenguas mijes, no existen esos registros escritos. O sea, hay muy pocos registros escritos en general, muy pocos de la época colonial. O sea, por desgracia no sucedió como en el caso del náhuatl, ¿no? O incluso el chocholteco, que se utilizó para fines tanto civiles como religiosos, ¿no? No, en el caso de las lenguas mijes, por la forma en que estaba dividida la región mije en la época colonial, más bien hubo una escuela de escribanos en Villa Alta, que es una región zapoteca, y a partir de ahí hacían los documentos, pero en náhuatl. O sea, hay documentos en náhuatl escritos en la región mije, ¿no? Hay muy pocos registros, los que hay son sobre todo registros religiosos ya del siglo XVII que hizo el padre Fran Agustín de Quintana, ¿no? Pero han sido muy poco estudiados, ¿no? Entonces, una forma de entender por qué las lenguas mijes son como son es, en lugar de tener registros antiguos, hacer la comparación, que es un poco lo que me interesó originalmente, ¿no? O sea, el mije, por ejemplo, de Ayutla tiene una marca de tiempo pasado que históricamente no existía, ¿no? Entonces me puse a investigar eso fue de hecho el origen, ¿no? Y pues una forma que hacemos es comparamos muchas lenguas y entonces a partir de ahí inferimos cambios.
y por eso también es importante el trabajo de lectología. Entonces, para resumir, digamos, es importante para fines lingüísticos, ¿no? Para entender cómo son las lenguas actualmente, por qué tienen las características que tienen, y también puede tener un lado práctico y es entender, o sea, si uno quiere desarrollar materiales, es bueno tener un panorama dialectológico para ver más o menos qué variantes se pueden agrupar, porque aunque sería lo ideal, es prácticamente, es muy poco práctico, no hay recursos que alcancen si queremos imprimir el mismo material para cada uno de los pueblos, ¿no? Entonces la información dialectológica nos puede servir para tomar esas decisiones. Y bueno, ya como para ir cerrando el tema en la descripción y lo que Ujú. haces, hablaste ya del registro escrito, Ujú. ¿no? Y un dato que pocas personas tenemos digo, de por sí son poco conocidas las lenguas mijezoques, Ujú. sobre su relación con la escritura piolmeca. Ujú. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre este registro escrito de las lenguas? Sí, digamos que por eso es interesante el caso de las lenguas mijes, porque por una parte se sabe, todo el mundo dice, la cultura olmeca es la cultura madre en Mesoamérica, ¿no? Pero se ve, o sea, y no solo es un problema de las lenguas mijes, es un problema para muchas culturas, diría yo, y no solo para la lengua en Mesoamérica, que se habla por una parte de la grandeza indígena del pasado, ¿no? Y no les importa en lo más mínimo lo que sucede actualmente con la lengua, con los hablantes, con las lenguas, ¿no? Modernas, ¿no? En el caso de la lengua, de los olmecas, todo el mundo sabe esto de la cultura, madre, pero poco se sabe eh, qué pasó con esos olmecas, ¿no? Entonces, un poco la historia en realidad viene desde antes de los olmecas con una cultura que se le ha llamado Mocaya, que no es que nadie se haya llamado a sí mismo Mocaya, ¿no? Sino que es un término que se inventó tomando en cuenta la palabra para maíz, que es moc, ¿no? Y el término para persona o para gente, ¿no? Que actualmente en lengua mije es hay o hay, dependiendo de la variante, ¿no? Entonces, hay disputa entre si iniciaron en la parte central del Istmo de Tehuantepec o en la zona costera del Soconusco, pero el chiste es que eventualmente se expandieron por todo el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Pues sí, de océano a océano, ¿no? Y eventualmente se desarrollaron en lo que conocemos la cultura olmeca, ¿no? Que hay registros arqueológicos, pero hay muy poco registro escrito, ¿no? Y después vino la cultura olmeca, y si uno sigue las investigaciones de Søren Wigman y colaboradores, un poco lo que dicen es que ya desde la época olmeca se empezaron a dividir. O sea, la profundidad de las lenguas mijes es probablemente unos 3.500 años, en que se empezaron a dividir las lenguas mijes de las lenguas zoques, las dos ramas de las que hablé hace rato, ¿no? Y entonces, muy probablemente algunos pueblos olmecas eran mijes y otros pueblos olmecas eran zoques, ¿no? O los antecedentes de lo que se convirtieron en pueblos y lenguas mijes y en lenguas zoques, ¿no? A partir de ahí se desarrolló la cultura olmeca, de la cual hay un poco más de registros. O sea, digo un poco más porque es en buena medida una estela, una máscara y una vasija, ¿no? Y lo que más se ha descifrado es la estela, ¿no? Entonces, se puede partir sobre todo los trabajos de John Justeson y Terry Kaufman, aunque también Soren Wigman ha entrado en la disputa, digamos, ¿no? Se puede ver que hay muchas palabras que eh, se entienden desde las lenguas zoques, ¿no? Ahora, algo muy importante de la escritura piolmeca es que no son dibujitos, ¿no? O sea, por eso hablamos de escritura piolmeca, ¿no? Y eso es lo primero a saber, que es un sistema ortográfico, no son simplemente dibujitos. Y la otra cosa que es importante saber es que es un sistema, es un silabario, donde cada glifo en buena medida representa una sílaba. Es un poquito más complejo porque a veces hay glifos que representen palabras completas, ¿no? Y además hay muchas palabras en lenguas mijes que consisten de una sola sílaba, entonces a veces coinciden, ¿no? Pero lo importante de esto es que hay pocos lugares en el mundo donde se inventó la escritura de manera independiente, ¿no? Se habla, por ejemplo, de China, se habla de Mesopotamia, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la escritura, el sistema alfabeto latino, no lo inventaron los latinos o los romanos, ¿no? O sea,
se lo copiaron a los etruscos, que se lo copiaron a los griegos, o sea, que se puede rastrear, digamos, hasta Mesopotamia, ¿no? Y Mesoamérica es uno de los pocos lugares del mundo donde de manera independiente se inventó un sistema de escritura, la escritura olmeca, que digamos después fue retomada por otras culturas dentro de Mesoamérica. Entonces, mucha gente habla de la escritura maya, por ejemplo, y sí, digamos, es la adaptación maya del sistema ortográfico que inventaron o sea, de los silabarios que inventaron los olmecas, ¿no? Ujú. Y bueno, si el público quisiera conocer esta estela, esta vasija, ¿es posible en México ubicarlas? Sí, ¿Ir a visitarlas? sí es posible visitarlas en Veracruz, pero también hay trabajo, digamos, parte del problema de ver las estelas es que uno la ve y dice, híjole, ¿no? Aquí apenas alcanza a ver algo, ¿no? Digamos, o sea, los arqueólogos, parte de su trabajo es intentar reconstruir los glifos, y en el caso de la estela de la mojarra, sí hay trabajos especializados que más o menos dicen, cuentan un poco, o hay al menos transcripción de algunas de las palabras, como dije, en buena medida es el trabajo de John Justeson y Terry Kaufman. Bueno, muy bien. Bueno, Rodrigo, y digo, nos has dejado un panorama claro de todo lo que queda por estudiar en estas lenguas, ¿no? Has hecho evidente que Ujú. pues, toda la cantidad de, pues, de interés e información que puede arrojar el estudio de estas lenguas. Pero, ¿qué temas o problemas consideras que todavía son necesarios investigar pensando en alguien que le interesara incorporarse al estudio de las lenguas mijes? Bueno, sí, digamos, ojalá que hubiera más gente que se interesara en lenguas mijes, ¿no? Es urgente, como digo, hay distinto grado de vitalidad de las lenguas, ¿no? Entonces, es urgente que haya más gente estudiando lenguas indígenas en general y particularmente lenguas mijes, que como sabemos hay muy poca gente estudiándolas, ¿no? Y en realidad, casi cualquier tema que se quiera, digamos, eso es a veces lo bonito de las lenguas, estudiar lenguas mijes, ¿no? Mm, A veces da un poco de miedo porque uno dice, bueno, ¿y esto cómo lo resuelvo? ¿Qué significa esto? ¿A quién le pregunto? ujú. Y no hay absolutamente a nadie a quien preguntarle de qué significa alguna cosa, por qué tienen cierta característica las lenguas, ¿no? Entonces, a veces para mí es como pararse, digamos, como en un precipicio, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy padre porque uno está descubriendo cosas nuevas, ¿no? O sea, en muchos casos, Ujú. si lo hago bien o si lo hacemos bien los lingüistas o no, eso es otra discusión, pero realmente se están descubriendo cosas de las que nadie sabía, ¿no? Ujú, ujú. Y para mí eso también hay un sentimiento muy padre de estar descubriendo cosas nuevas, ¿no? Ujú. Entonces hay muchas, muchas, muchas variantes de Mije de las que sabemos cosas muy superficiales, ¿no? Entonces se necesitan, yo diría, trabajos en donde gusten, pues, ¿no? O sea, la fonología de la lengua mijes, o sea, cómo son las palabras realmente. es- Hay un libro que fue escrito en los 50 de fonología del mije de Totontepec, que es el más completo, pero en una teoría que ya nadie utiliza y es prácticamente elegible. A partir de eso no hay un trabajo fonológico solo de lenguas mijes, por ejemplo, ¿no? Hace falta hacer diccionarios, hace falta hacer expresiones gramaticales, casi cualquier cosa que la gente quiera hacer de lenguas mijes, ¿no? Creación de corpus, es muy importante la creación de corpus, ¿no? Es muy importante también crear nuevos materiales en lenguas indígenas para la educación de las lenguas mijes, ¿no? Entonces, cualquier área es bienvenida en el caso de las lenguas mijes. Bueno, Rodrigo, eh, bueno, en tu presentación también mencionamos sobre un proyecto que además no es solo el trabajo que haces con las lenguas mijes, que ojalá se animen más personas a entrar al equipo de trabajo con estas lenguas. Ya espero que haya quedado claro lo rico que hay por hacer, ¿no? Pero bueno, no es solo a lo que se dedica Rodrigo, también actualmente está coordinando un proyecto para la CCT sobre planificación o incidencia en la planificación lingüística. Y quisiera que nos comentaras ya como para ir cerrando, Rodrigo, porque creo que es un aporte que también hace el seminario y el instituto a otros ámbitos que no se circunscriben acá, pues cómo puede contribuir los lingüistas a detener o revertir la pérdida lingüística, ¿no? Pues que sufren, o sea, el país, no solamente el caso de las lenguas. Claro, una de las cosas que sí, que espero que hayan quedado claro y lo voy a recalcar un poco más, es que todas las lenguas en México están en peligro.
¿no? O sea, hay lenguas de las cuales quedan literalmente un puñado de hablantes. Incluso lenguas muy grandes como el maya yucateco y que cuenta con bastante prestigio en la península de Yucatán, o el náhuatl que digamos es para muchos casi como la lengua prehispánica nacional, aunque no existía México en la época prehispánica, ¿no? Pero casi lo han vuelto eso, ¿no? O sea, el náhuatl tiene un papel muy importante en el imaginario colectivo de México. Se están muriendo. O sea, de la lengua mayoritaria se están muriendo algunas a pasos agigantados, como es el caso del otomí, ¿no? Que lo habla mucha gente, pero prácticamente no se transmite, ¿no? Y otras más lentamente, ¿no? Eh, digamos, un poco lo que nos estamos fijando ahora los lingüistas no solo es en el número de hablantes, sino en la tasa de transmisión, porque eso es muy importante. O sea, de nada sirve, por ejemplo, que en un pueblo todos los adultos hablen una lengua si no se la transmiten a los hijos, ¿no? Entonces, estamos viendo desaparecer estas lenguas ante nuestros ojos, y los lingüistas como especialistas estamos viendo desaparecer, si lo quieren ver de una manera incluso egoísta, el objeto de estudio de la lengua mexicana. No hay que verlo, de los lingüistas, perdón. O sea, no hay que verlo, no quisiera que se redujera a todo esto, pero si hubiera algún investigador que dijera, a mí no me interesa nada lo social, ¿no? A mí me interesa estar en mi cubículo encerrado, incluso esa persona que no le interesara nada lo social, se vería afectado por esta pérdida lingüística porque está perdiendo su objeto de estudio. Ahora, el problema es que la lengua no solo es un objeto de estudio, sino es el medio de comunicación de muchas personas, y además el hecho de que se pierda digamos, todas las lenguas cambian, ¿no? O sea, evidentemente no hablamos latín, ¿no? O sea, siempre ha habido procesos de conquista, ¿no? O sea, por eso no, digamos, los españoles hablan latín y no hablan alguna lengua celtíbera, pues, ¿no? De las cuales no se sabe nada, ¿no? Pero típicamente estos procesos tan acelerados de pérdida lingüística no son procesos, no es el proceso natural de cambio lingüístico, ¿no? Sino tiene que haber eventos sociales que que impulsen el cambio, ¿no? Entonces, el principal factor para la pérdida lingüística en el mundo y en México son factores socioeconómicos. O sea, yo siempre digo que son factores estructurales los que están ocasionando la pérdida lingüística, ¿no? Y en este sentido, los lingüistas por sí mismos es poco lo que podemos hacer ante este ambiente social. Ahora, eso no significa que nos quedemos con los brazos cruzados. Sí hay muchas cosas que podríamos hacer, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, que el tipo de investigaciones que hacemos también tenga un lado que sea útil para la comunidad, ¿no? O sea, actualmente en México hay un ambiente donde se dice, bueno, las universidades, ¿cómo pueden contribuir? O sea, a mí me parece excelente o sea, yo creo que solo debería haber educación pública, ¿no? Solo debería haber escuelas públicas, universidades públicas, y están financiados con dinero de todos, ¿no? Entonces sí tenemos también una responsabilidad. Nuestra responsabilidad principal, creo yo, es la generación de conocimiento, no la publicación de cosas, la generación de conocimiento, ¿no? Y publicar ese conocimiento que se genera. Pero muchas veces lo hacemos, generamos ese conocimiento y hacemos publicaciones destinadas a otros investigadores. Pero también podemos generar conocimiento que tenga como público la misma comunidad, ¿no? Y esto no necesariamente es trabajo de divulgación en un sentido tradicional. Es decir, no, en muchos casos no es el trabajo que es otra persona y yo lo traduzco en un lenguaje más accesible. Porque muchas veces no hay ese trabajo previo, sino tenemos que hacer la investigación, y en lugar de pensar en un público académico, podemos pensar en un público que sea parte de la comunidad, ¿no? Entonces tenemos que tener muchos más trabajos que tengan como fin la comunidad. Entonces, parte de este proyecto queremos tener incidencias en el ámbito educativo en primer lugar, también en el ámbito de salud y en el ámbito de administrativo, digamos, de la información gubernamental, porque son áreas simbólicas muy importantes y son áreas donde hay mucha violencia lingüística, ¿no? O sea, en México y bueno, buena parte de América Latina idearon proyectos muy exitosos para que se dejaran de hablar las lenguas, para que los niños dejaran de hablar las lenguas. Porque o sea, México tiene un sistema de educación bilingüe, ¿no?
Actualmente es bilingüe e intercultural, pero originalmente era un sistema de educación bilingüe donde se esperaba que los niños no hablaran el español al ingresar a la primaria y paulatinamente fueran abandonando su lengua materna para que al final de la primaria hablaran español, ¿no? Y fue un programa muy exitoso, ¿no? Ahora quisiéramos revertir eso, o sea, quisiéramos aprovechar la educación bilingüe, incluso el subsistema de educación general de la educación básica en México, perdón, de tal manera que sean las escuelas estos espacios donde se perdió la lengua, donde se pueda poco a poco ir retomando. Este no es un trabajo sencillo, o sea, incluso si hubiera un decreto presidencial el día de mañana donde dijera es obligatoria la educación en lenguas indígenas en México, sería imposible llevarlo a cabo, porque como dije, no hay materiales, no hay diccionarios, etcétera, ¿no? Entonces, parte del objetivo de este proyecto es hacer diagnósticos, ¿no? Sabemos muchas veces cuál es la situación, la he estado contando, pero no es lo mismo muchas veces decir se están perdiendo las lenguas a tener Exacto. el dato concreto, ¿no? Es mucho más impactante tener el dato concreto. Y la otra cosa que queremos es empezar a generar materiales para para que haya enseñanza en lengua indígena. Esto no es nada nuevo, se ha hecho muchas veces, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando en la generación de estos materiales para que haya más educación en lenguas indígenas. Son materiales muy concretos, ¿no? O sea, y en ese sentido es que es de incidencia, pero también de planificación lingüística, ¿no? O sea, un poco lo que quisiéramos al final de este proyecto, que es como dijiste en la introducción, un proyecto de encargo de Estado, porque parte de lo que nos encargaron es hacer un diagnóstico de política pública, ¿no? O sea, ¿cuáles son las políticas públicas que tiene que tener México con respecto a las lenguas indígenas? Y mucho de esto incluye planificación. O sea, si se quisiera revivir o al menos detener la pérdida lingüística, no solo simplemente cosa de decir háganlo y ya, sino tiene que haber todo un proceso de planificación de qué tipo de materiales se necesitan, estudios, etcétera, ¿no? Entonces, el proyecto va orientado a esto, hable más de la educación, pero también tiene que ver con salud. Otro de los espacios de mayor discriminación en México es el acceso a la salud, ¿no? O sea, yo he visto gente en comunidades donde me dice yo prefiero morirme que volver a ir al médico a la Ciudad de México o a Oaxaca, porque la forma en que los tratan es francamente indignante, ¿no? La gente dice no, o sea, yo me muero antes de ir al médico, ¿no? Y mucho esto tiene que ver con barreras lingüísticas, ¿no? Entonces, pues hay que dar capacitación, ¿no? Hay que dar capacitación a los médicos, hay que dar capacitación, o algo que no estamos tocando en el proyecto porque, bueno, hay que limitarse un poco, tendría que ser también el acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no? Que es terrible también, hay mucha gente que está en general, el acceso a la justicia en México, digamos que es un gran área de oportunidad, ¿no? Pero en el caso de las lenguas indígenas o de los hablantes de lenguas indígenas es terrible también, ¿no? Entonces hay que ir incidiendo en dar capacitación al personal de salud, al personal de justicia. Digamos, si una comunidad quiere comunicarse con otros, digamos, con el nivel municipal, con el nivel estatal o con el nivel federal, es la comunidad la que tiene que traducir las cosas al español, ¿no? Encargarse de aprender español para poderse comunicar con el Estado mexicano. Y esto no tendría que ser así. Más bien el Estado mexicano tendría que ofrecer sus servicios, su información y todo en las lenguas indígenas. O sea, tendría que ser, o sea, idealmente las comunidades indígenas tendrían que ser capaces de redactar sus actas en la lengua de la comunidad y entregársela al Estado y que el Estado se haga bolas y que tenga especialistas para leer eso, ¿no? Eso, insisto, o sea, estoy hablando mucho de lo que es ideal, hay mucho de lo que hay que hacer y es fácil abrumarse, pero hay que empezar poco a poco a picar piedra y hacer acciones para ir mejorando toda esta situación. Bueno, Rodrigo, creo que en ese sentido, cuando hablas de las presiones sociales, creo que justamente esta charla tiene la finalidad de que conozcan más sobre las lenguas originarias en México, en particular sobre estas lenguas mije de las que, como vieron, se sabe muy poco y hay mucho por conocer, incluso para cualquier otra persona mexicana.
Y ya para cerrar, sí quisiera que nos compartieras y nos dijeras, las personas que van a ver este video, ¿dónde pueden conocer un poco más sobre estas lenguas, informarse? Porque realmente son muy poco conocidas. Pues, digamos, pueden consultar justamente los trabajos que se han hecho aquí en el Instituto de Investigaciones Filológicas, ¿no? También como parte de este proyecto estamos creando un banco de materiales, ¿no? Porque otro problema para lenguas mijes y para lenguas indígenas de México en general es que no hay un lugar donde se esté centralizando toda la información. O sea, la SEP, por ejemplo, ha hecho muchísimo trabajo, ¿no? Si nosotros ahorita queremos buscarlo, es dificilísimo, a veces casi imposible, ¿no? Entonces, digamos, yo espero que para cuando se vea este video ya tengamos avances, o si no, consulten posteriormente la página web del instituto para que vean estos avances. Y bueno, también vamos a tener este seminario de lenguas mijes el próximo año que arrancamos en enero y esperemos que dure bastante tiempo y también se pueden acercar, pues, a las charlas que vamos a tener, digamos que lo estamos coordinando, bueno, todo, sobre todo, ¿no? El seminario digamos, es un seminario abierto y se pueden acercar para informarse más o para resolver curiosidades sobre lenguas mijes. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que fue una charla sumamente rica para todos los que van a ver el video y pues por ser tan claro y sencillo en compartir lo que haces. Muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos pronto en otras charlas aquí en Filológica.